Queridos oyentes, vos va a contar agora, no sé si es una leyenda, un milagro, una maravilla de la natura o una mano del Dios. Estamos antes de la fiesta de Pesaj. Vos va a contar sobre la salidura de Egipto y caminando en el desierto. El pueblo judío, en saliendo de Egipto, no tomaron el camino de Gat, que va al norte. En 10 días podían llegar a la tierra prometida, en lugar de arrastrarse en 40 años en el desierto. La cosa se puede comparar a aquel rey que tenía un hijo regalado y quiso darle toda su herencia. Pensó el rey, mi hijo es chico, apenas sabe escribir y meldar. Si le doy ahora mis bienes, ¿es que saberá guardarlos, conservarlos? Esperaré que se engrandezca, que tenga fuerza y que sepa regirse. Así también pensó el Señor del mundo. Los hebreos no saben ainda nada. Les empezaré en primero a conocer y a practicar mi ley. Cuando se empezarán mis preceptos y mis mandamientos, les daré la tierra prometida. Apenas los hebreos salieron de Egipto, que Paró se arrepintió que los dejó salir. La cosa se puede comparar a este hombre que tenía una huerta y la vendió a su vecino. Él no sabía cuál contenía su huerta. ¿Cuánto la vendites?, le demandaron. Tanto y tanto, respondió él. ¿Cómo puede ser? En tu huerta hay árboles de aceitunas, árboles de granada, que valen tan mucho. El hombre regretó lo que hizo, ya se arrepintió. Así fue con Paró. Cuando los hebreos salieron de Egipto, los grandes del lugar vinieron y le dijeron, mira lo que pedrites. No sabes cuántos oficiales hay entre ellos, cuántos ricos y cuántos sabios. No quiere decir que eran esclavos muchos. Y entre ellos hay. Paró, se arrepintió de lo que hizo. En un momento armó sus soldados y salieron con presteza detrás de los hebreos. Cuando vieron delante de ellos los hebreos la mar a la derecha, a la siedra, bien bestias del desierto, y detrás de ellos los haitianos armados, los hebreos se espantaron y gritaron a Moshe. ¿Cuál homocidites? ¿No era mejor servir ahí que morir aquí? Respondió Moshe, ¿crees que el Dios envió a los haitianos las 10 maculás, las 10 macot de Paró, agua con sangre, ranas, piollo, sarna, pedrisco, mortandad y más, para dejarvos morir aquí en el desierto? Sus milagros de ayer vos prometen milagros que vendrán, porque las armadas, las bestias, son delante de él como si no existieran. Crea su fuerza, él vos salvará. Y levantó los ojos a los cielos, se metió a rogar Moshe. El Dios le dijo, Moshe, Moshe, expande tu mano sobre la mar, toma la barra y ajarbará. Ella se abrirá. Y Moshe hizo lo que fue ordenado, y de las dos partes las aguas quedaron en pies, como dos paredes, y al bodre los 12 tribus se estaban peleando.
Cada tribu demandaba la gloria de ser primero el pasar. Y en súbito, 12 caminos se abrieron en medio de la mar, y uno al lado del otro. Los 12 tribus caminaron encantando este cante de lores al Dios. Él es nuestra fuerza, nuestra gloria y nuestra salvación. Él es nuestro Dios, nuestra boca de enshachada. No hay tu igual entre los fuertes. Rey del mundo. ¿Quién es como ti, vestido de santidad, hacedor de milagros? Estás guiando a tu pueblo. Verse el lugar donde tu nombre reinará, para siempre y siempre. Bueno, esta fue o la leyenda, o el milagro, la maravilla de la natura, o la mano del Dios. Ashkivenu avinu leshalom, ve'amidenu malkenu, lechaim tovim uleshalom. Con esto se enjunta el cante de Moshe. Ah, Moshe, Moshe, rey de mi palacio. Le mandó el Dios a quitar a su pueblo salvo de las manos de Paró. Ah, Moshe, rey de mi palacio, vaen de Paró, quita a mi pueblo, salvo. Vaen de Paró, quita a mi pueblo, salvo. Pesaj alegre y kasher regalados.